Amados, por favor, abran sus Biblias en la segunda carta a los Corintios. Vamos a leer allí en el capítulo 4, un solo versículo. Segunda Corintios, capítulo 4, verso 14. Vamos a estar reflexionando en este domingo de resurrección bajo el tema la seguridad de la resurrección. Y la palabra de Dios que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice de la siguiente manera: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. El Señor siga bendiciéndonos a través de su santa palabra. Amados, si hay algo que las personas que hemos abrazado la fe cristiana tenemos bien claro, es que las enseñanzas bíblicas son verdad debido a que provienen del Dios Santo y veraz que no miente. Por tanto, esto quiere decir entonces que independientemente de lo que pudiera enseñar o promover personas muy educadas, personas muy brillantes e inteligentes en este mundo, si sus enseñanzas contradice o no armoniza con lo que la palabra revelada dice, entonces alguien está mintiendo y por supuesto no es Dios. El famoso científico Albert Einstein en una ocasión dijo: el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Eso dijo este famoso científico. Quiere decir que si los hombres de ciencia se manejan con seriedad y objetividad, van a tener que llegar necesariamente a la misma conclusión que llegó Albert Einstein. En cada descubrimiento de ciencia que estos pudieran encontrar o alcanzar, esos posibles hallazgos, lo que demostraría ciertamente es que Dios ha dejado sus huellas en la creación. De hecho, Romanos capítulo 1 dice allí la palabra de Dios desde el versículo 19 al 20, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Precisamente ese Dios todopoderoso, ese Dios omnisciente, omnipotente, creador del universo, del mundo y de los que en él habitan, con su eterno poder, por el cual o con el cual él creó todas las cosas, con ese mismo poder también resucitó de los muertos el cuerpo del Señor Jesucristo. Pablo dice en la primera parte de nuestro verso lo siguiente: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo no es un invento, no es un evento, ni un invento tampoco, que es incierto, no es un evento del cual no se tiene prueba, no es un evento que no se conoce, es un evento que ciertamente ocurrió y que se conoce desde años y años y años atrás. De hecho, Pablo declara, y leo nueva vez esta porción de las Escrituras,
sabiendo, dice Pablo, en otras palabras, esto se conoce, esto se sabe, esto es de dominio público, que el que resucitó, nota, el verbo está en pasado, el que resucitó, pues ya Cristo había resucitado y había ascendido a la diestra de Dios, al Señor Jesús, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, ¿quién le resucitó? Por supuesto, Dios Padre, pues en Gálatas capítulo 1, verso 1, dice Pablo, hablando allí, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. La resurrección de Cristo al tercer día de su muerte es una realidad irrefutable e innegable, independientemente de que el Evangelio ha tenido ataques feroces a lo largo de la historia de la humanidad. La fe cristiana se mantiene y se mantendrá porque ciertamente Jesucristo resucitó. Y para mostrarle esto, la tumba de Cristo sigue vacía, pues el Señor está a la diestra del Padre hasta que Él retorne una vez más por los suyos. De manera que, amados hermanos, por decirlo de alguna manera, la resurrección de Cristo es la columna vertebral del Evangelio. Es la resurrección de Cristo la columna vertebral del Evangelio que nosotros hemos abrazado. En otras palabras, el Evangelio se sostiene por la resurrección de Cristo. De hecho, el mismo Pablo estuvo confrontando a algunos que estaban enseñando a los corintios que no habría resurrección de muertos. Amados, en nuestra escuela dominical, nuestro hermano Ramón compartía el cuidado que tenemos que tener con relación a los falsos maestros. Y eso no es algo nuevo, pues vemos que en la iglesia de Corinto, lo vamos a leer, se estaba promoviendo, se estaba enseñando que no había resurrección de muertos. Y quitarle ese pilar a la fe cristiana es derribarla. Dice Pablo en primera a los Corintios, capítulo 15, lo siguiente, en el verso 12 al 14, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Definitivamente la resurrección de Cristo no habría sentido entonces predicarla si éste no hubiese resucitado. Tampoco habría esperanza para el pueblo cristiano debido a que el sacrificio de la muerte de Cristo para perdón de nuestros pecados, entonces Dios no lo hubiese aceptado y por lo tanto todavía estuviésemos perdidos. Es vital esta enseñanza, este evento histórico, esta verdad, esta realidad de que Cristo resucitó al tercer día. Nosotros tenemos plena confianza de la seguridad o en la seguridad de la resurrección de Cristo, pues fue Dios quien orquestó salvar al perdido de esa manera. Y es Dios quien creó de la nada todo, quien también con ese poder resucitó de los muertos al Señor Jesucristo.
Dice la parte B de nuestro versículo, pues con la resurrección de Cristo también va a haber resurrección de nosotros o para nosotros. A nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Quiere decir que nos llevará a morar en su presencia. O sea, que no es simplemente que nosotros vamos a resucitar en nuestros cuerpos, sino hacia dónde vamos cuando resucitemos. Pues nos van a llevar, si eres cristiana, si eres cristiano, vamos a morar precisamente por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Cristo le dijo a sus discípulos acerca de su partida eminente de la tierra, Él le dirigió unas palabras de aliento. Pues en Juan capítulo 14, Cristo les dijo a esos primeros discípulos, versículo 1 y 2, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y la parte B del versículo 3 dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nuestra esperanza por medio de la seguridad de la resurrección de Cristo es gloriosa, pues nosotros no solamente vamos a ser resucitados por resucitar, sino porque tenemos como finalidad vivir por la eternidad en la presencia de nuestro glorioso Señor Jesucristo. La vida no termina con el aguijón de la muerte. No, mis hermanos. Nuestras vidas no terminan con la muerte. La vida tampoco concluye para con los que no tienen a Cristo con la muerte, pues ellos también serán resucitados. Y es que la muerte, amados hermanos, es antinatural. La muerte no es natural, pues nosotros fuimos creados por un Dios eterno. Por consiguiente, la muerte no puede ser algo natural. La muerte es consecuencia del pecado de nuestros primeros padres, como nosotros bien conocemos. En Génesis, allá en el capítulo 2, cuando Dios le da instrucciones a Adán sobre que podía comer de todos los frutos del huerto del Edén, excepto de uno, ellos desobedecieron. Paradójicamente podían comer de todos, pero ellos querían del que le dijeron no, de ese no puede comer. Y allí entró entonces la muerte al mundo, pues Dios le había dicho que el día que comiere, es decir, que el día que desobedezca mi mandato, ciertamente morirá. Y de ahí toda la humanidad está enrolada a morir por sus pecados. Y toda la humanidad estará también, una vez resucitada, compadeciendo ante el tribunal de Cristo. Obviamente, los redimidos no estaremos compadeciendo por motivo de que somos culpables,
pues ya Cristo en la cruz del Calvario, mediante ese sacrificio, nos hizo o nos descargó de esa culpa, y por Él nosotros estamos seguros que estaremos en su presencia en gloria eterna, pero estaremos presentes allí porque dice la palabra de Dios que también va, en el caso de nosotros como creyentes, va a juzgar toda cosa, buenas o malas, que los hijos de Dios hayamos hecho acá. No para salvación, pues ya somos salvos. Pero recuerda que la palabra de Dios enseña que habrán premios, coronas, y yo soy de los que abrazo que precisamente esos premios, esas coronas, son las que están reservadas para cuando nos presentemos todos como pueblo de Dios ante Cristo, sean repartidas. Pues dice en Efesios capítulo 2, verso 10, que Dios preparó de antemano buenas obras para que nosotros andemos en ella. Nosotros tenemos que andar en ella. Entonces, habrá recompensa para quienes hayan andado conforme a esas obras que Dios ha preparado de antemano. Sin embargo, con respecto a aquellos que también van a ser resucitados, pero que partieron de esta tierra, de este lado de la eternidad, sin Cristo, a ellos no se les va a preguntar por cosas buenas o malas para fines salvíficos, no, porque ya ellos están condenados. Es de este lado de la eternidad que hay que decidir por Cristo. Es de este lado. Por eso esa resurrección de Cristo es ciertísima, es segura, es que no hay excusa para rechazar ese mensaje de salvación gratuito que Cristo hace al perdido. No puede ser que un precio tan alto que se pagó para redimir al pecador, no puede ser, y no lo es, que sea para que todo el mundo, independientemente si se arrepiente o no, va a ir a la morada eterna con Cristo. Pues, ¿qué sentido tendría pagar tan alto precio? Que la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, encarna en un humano, humillándose, siendo Dios, para que Él sin pecado habitar en un mundo de pecadores, para ser maltratado y crucificado por pecadores, siendo Él Dios, que podía eliminar a su creación. Él, siendo Dios mismo, decide dejarse crucificar de criatura pecadora, Él que no fue con pecado, Él que no merecía morir, porque la muerte entró por el pecado, pero Él no pecó. Porque precisamente para poder redimir al perdido tendría que ser alguien sin pecado, y el único que califica para eso es Dios mismo. No hay un ser humano que podría calificar para salvar a la humanidad. Dios mismo en la persona de Cristo sin pecado, quien modeló, vivió la vida que Dios demandaba, es quien se crucificó. Entonces no puede ser que se haya pagado un alto precio y que todo el mundo va
a ir al cielo. No todo el mundo va al cielo si no se arrepiente de su pecado y recibe en fe ese sacrificio que Dios hizo a través de Cristo para salvar a todos aquellos que procedan en arrepentimiento y fe. Y es interesante lo que dice Apocalipsis capítulo 20, pues todos los creyentes de toda la época están registrados en el libro de la vida. No se va a quedar ni uno, ni se va a escapar uno. Todos, absolutamente todos, los que somos creyentes, nuestros nombres están registrados en el libro de la vida. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 20 en el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, el que no se halló, fue lanzado al lago de fuego, pero el que no se halló. Nosotros tenemos la seguridad de nuestra salvación si verdaderamente hemos venido a Cristo. Si verdaderamente hemos venido a Cristo, porque así como habrá sorpresa en el cielo de personas salvas que nosotros creíamos que no eran salvas, también habrá sorpresa de personas que creen que son salvas y que no son salvas. En las dos direcciones va a haber sorpresa. Va a haber sorpresa. Lo cierto es que todo el que esté inscrito en el libro de la vida tiene su salvación garantizada porque confió en Cristo, se arrepintió de su pecado y reconoció que únicamente por los méritos de Cristo, por ese sacrificio, podía ir al cielo. No así aquellos que siguen rechazando y que han rechazado a Cristo todo el tiempo. Hay un himno cristiano que hace mucho no escucho, se cantan en las iglesias, que dice de la siguiente manera, seguramente ustedes lo conocen, dice: cuando la trompeta suene en aquel día final, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, es decir, allá al cielo, y que sea pasada lista, allí he de estar. Y ahí viene un corito que dice: cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando los llamados entren en su celestial hogar, y que sea pasada lista, allí he de estar. Aquel día donde se esté pasando lista, no hay manera de soborno. Ahí no hay soborno. Agárrate de ahí e inscríbeme en la lista. No hay soborno. No hay manera alguna de que te puedan inscribir en la lista si parte sin Cristo. Tampoco hay padrinos. No, pero mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana, mi abuela es cristiana. No hay padrino. Pues la puerta de la gracia para que el nombre tuyo que está sin Cristo
pueda ser inscrito en el libro de la Biblia, de la vida, está ahora. Sigue siendo ahora. Y Cristo sigue abierto a recibir a todos aquellos que procedan en arrepentimiento y fe. El primer paso es arrepentirse. Es arrepentirse. De hecho, Cristo inició su ministerio evangelístico predicando arrepentíos. Si no hay arrepentimiento, lo que significa que la persona se considera que no necesita de que arrepentirse. Porque nos arrepentimos de cosas que sabemos que están mal. Pero si yo considero, como le pasan a algunas personas que a mí me espantan cuando escucho esa clase de respuesta, le preguntan, ¿de qué tú tienes que arrepentirte en tu vida? No, de nada. Digo, no, pero mínimo Jesucristo. No, de nada yo tengo que arrepentirme. La persona, o muchas personas, entienden que no tienen de qué arrepentirse. Y qué funesto sería que, estando expuesto una y otra vez a la predicación del Evangelio, una y otra vez, y la persona siga en su testarudez, en no venir a Cristo. Es funesto, pero no hay excusa. No hay excusa. Yo oraba, hablaba y oro con mi esposa precisamente en esta semana, porque estudiando y meditando en esta reflexión, donde nosotros los creyentes vamos a estar presentes en ese juicio, no para que seamos condenados, pero vamos a estar presentes. Y vamos a ver, amados hermanos, a personas allegadas, familiares, que si no vienen a Cristo lo vamos a ver siendo arrojado al infierno, al lago de fuego. Pues nosotros vamos a estar conscientes allá. No es de que nosotros no conocemos a nadie. Es como le preguntaron a alguien, no recuerdo ahora, a una pareja de esposos, creo que el esposo era pastor, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero la historia es esta. Él estaba moribundo y la esposa le pregunta, óyeme amor, pero y nos vamos a reconocer en el cielo. Y él le dijo una respuesta magistral, pero si en este cuerpo de muerte nos reconocemos, imagínate en un cuerpo glorificado. No es que nosotros vamos a perder la conciencia. Yo no sé cómo Dios va a obrar, porque no va a haber llanto ni dolor. Nosotros no vamos a tener llanto y dolor. Yo tengo llanto y dolor por mi familiares ahora. Ahora yo tengo llanto y dolor porque estoy en este cuerpo de muerte. Pero en el cielo
no hay cuerpo de muerte, no hay llanto ni dolor. Yo no sé cómo va a ser, pero nosotros no vamos a sentir ni que tristeza, dolor, aflicción por ver que se arrojen a nuestros hijos al infierno. Ahora aquí sí yo la siento. Y yo oro por mis hijos. Y le predico una y otra vez. Pero lamentablemente persisten. Yo oro por los hijos de ustedes que no han venido a la fe, también porque yo no soy come solo. Y oro también por eso, porque el final es funesto. Así que, amados hermanos, para ir ya preparándonos y darle paso a Ramón para que por favor esté dirigiendo el tiempo de la ceremonia de Santa Cena, reflexionemos, arrepentámonos a los creyentes de nuestros pecados, porque no debemos participar indignamente de esa ceremonia. Entonces, se da un tiempo precisamente para arrepentirnos por los pecados que hayamos cometido, inclusive al venir acá a la iglesia. Y no participar de esta ceremonia de manera trivial, porque estamos conmemorando lo que Cristo hizo por nosotros. Y Él lo dejó, de hecho, instituido, que se haga todas las veces que se pueda. Entonces, reflexionemos y agradezcamos, amados, la gracia que hemos recibido. Porque no son todos los que se van a salvar. A ti que estás sin Cristo, medita en lo que has escuchado acerca del Evangelio. Y si Dios trajo convicción de pecado y quieres entregar tu vida a Cristo, pues acércate a algún hermano o hermana que conozca de la congregación y dile que tú quieres entregarle tu vida a Cristo. Las puertas de la gracia siguen abiertas y seguirán abiertas, pero eso es hasta que Cristo venga.